La noche estaba cargada de tensión, un preludio de la tormenta que se avecinaba en nuestra sala de estar. ¿Qué quieres decir con que se mudará mañana? Le pregunté a Greg, mi voz apenas contuvo el shock y la ira. Greg ni siquiera se inmutó. Está decidido que mamá de Elise vendrá a vivir con nosotros. Tiene sentido, especialmente. Respondió con su tono. Decidido, ¿cómo puedes tomar esa decisión solo? Respondí sintiendo las paredes de nuestra casa acercándose a mí. ¿Qué pasa con nuestras manos PL? Greg tenía esa mirada omnisciente que siempre me ponía nerviosa. Convertiremos su oficina en casa, es la única solución lógica, dijo con desdén y agregó que realmente no la necesita, además. El alquiler aquí $3,000 al mes, lo que me da voz sobre cómo usamos el espacio. Me sorprendió esta casa. Mis padres me habían heredado, ahora me sentía extraterrestre controlado por el control financiero de Greg sobre ello, pero esta es la casa de mi familia. Me susurré más a mí mismo que a él. La voz. Greg era fría y carente de calidez. Una vez me enamoré de tu casa familiar o no. Soy yo quien paga las cuentas, ahora limpia tus cosas mañana, esa noche. No pude dormir al darme cuenta de que nuestro matrimonio era una fachada construida sobre los terrenos inestables del poder financiero y la sumisión silenciosa. Golpéame fuerte a. Mañana siguiente. Me desperté. Hasta el sonido de mi oficina siendo vaciada la madre de Maran. Greg llegó con sus maletas, un invitado no deseado en mi propia casa. En los días siguientes la tensión aumentó, la presencia de Marian era dominante, ella reorganizó la cocina, criticó mi forma de cocinar y lo peor de todo, me menospreció. Frente a nuestra hija mía me sentí como un extraño caminando de puntillas por mi propia vida. Greg se volvió más distante, sus conversaciones sus noches hasta tarde. Nuestra casa alguna vez estuvo llena de risas y sueños compartidos, ahora bacalao con los sonidos de resentimientos tácitos y cortesía forzada. Una noche escuché Greg y Maran sobre finanzas y Liz no contribuye mucho, de todos modos. Maran se burló, debería estar agradecida de que la dejáramos quedar. Sentí una oleada de ira. Esta era la casa de mi familia, un lugar de recuerdos preciados que ahora se reducen a transacciones financieras y juegos de poder. A la mañana siguiente enfrenté a Greg. Quiero hablar sobre él. Dije con voz firme a pesar de la agitación dentro. Esta era la casa de mi familia, nunca acepté pagar el alquiler. La respuesta de Greg fue una mezcla de arrogancia e indiferencia. Bueno, las cosas cambian, Ailes. Estoy pagando las cuentas, así que técnicamente es más mi casa que la tuya ahora. Ese fue el momento en. Supe que nuestro matrimonio, un delicado equilibrio de amor y compromiso, se había derrumbado bajo el peso del control y la falta de respeto. Llamé a mi padre Nolan, mi voz temblaba. Papá, necesito tu ayuda. Se trata de Greg. Como yo colgué, me di cuenta de que esto era solo el comienzo. No iba a permitir que y Maran convirtieran mi vida en su dominio. Quizás me hubieran subestimado pensando que me desmoronaría bajo su control, pero estaban equivocados. Yo era la hija de mi padre y yo sabía que había dos cosas sobre mantenerme firme sentado en la habitación vacía que solía ser mi oficina. No pude evitar recordar los primeros días de Greg. Como dos piezas de un rompecabezas que encajaban perfectamente con nuestras diferencias, pero ahora esas diferencias nos estaban separando. Recordé nuestra primera cita, como la risa de Greg había hecho eco en el aire de otoño, como me había mirado como si yo fuera la única persona en el mundo. Era difícil reconciliar ese recuerdo con el hombre. Acababa de usurpar mi familia en casa. Mi teléfono vibró atrayéndome de vuelta al pasado. Era un mensaje de texto de mi padre Nolan. Está bien, me encargaré de ello. Nos vemos en el taller mañana. El taller de reparación de automóviles de Nolan había sido una piedra angular de mi infancia, no era solo un lugar negocios, era un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de mi padre. Al igual que nuestra casa familiar, la tienda guardaba recuerdos de una vida que alguna vez estuvo llena de calidez y unión. Al día siguiente entré en el familiar aroma a aceite y metal que papá estaba debajo de un auto, sus manos se movían. Mientras trabajaba papá lo llamé, se deslizó debajo del auto secándose las manos. Y Liz, hablemos en la oficina. La oficina era un espacio acogedor adornado con trofeos de exhibiciones de autos y fotos familiares enmarcadas que resumía los momentos más felices que puedo. No creo que Greg esté haciendo esto, papá dijo, que sus ojos reflejaban una mezcla ira y preocupación. Lo sé, papá, creo que es hora de vengarse.
Respondí. Papá asintió con una mirada determinada. Cruzando su rostro, ¿qué tienes en mente? Quiero que Greg y Miran salgan de la casa, pero quiero hacerlo legalmente, hacerles sentir las consecuencias de sus acciones. Le expliqué que papá se reclinó en su silla pensando que podemos. Un contrato de alquiler. Aumentar el alquiler. Hacer imposible que se queden. Sentí una mezcla de alivio y aprensión. Este fue el primer paso para recuperar mi vida, pero también significó declarar la guerra a Greg y Moran. Hagámoslo. Dije, sorprendiéndome incluso a mí mismo con la resolución en mi voz. Durante los siguientes días, papá y yo. Meticulosamente el contrato de alquiler. Plan estratégico diseñado para arrinconar legalmente a Greg y Moran. No pude evitar sentir una sensación de satisfacción al imaginar sus caras cuando vieran los nuevos términos. Mientras tanto, en la casa, los true colors de Moran comenzaron a brillar más vívidamente. Ella se quejó de todo, desde la forma. Vestía Mía con marca de café que compré. Sus palabras eran como agujas, suaves pero penetrantes. Una noche la escuché hablar por teléfono. Sí, finalmente conseguí un contrato de arrendamiento. Esta casa será nuestra pronto. La furia y la incredulidad me invadieron. ¿Cómo podría ella ser tan insensible, tan manipuladora? Pero sus palabras también sellaron mi resolución. Esto ya no sé solo de mí, sino de proteger a Mía de este ambiente tóxico. Llegó el día de presentar el contrato de alquiler a Greg y Moran. Entré a la sala, el documento estaba en mano, mi corazón palpitante. Greg, tenemos que hablar sobre la casa, dije, mi voz firme mientras los ojos de Greg escaneaban las páginas. Vi una de emociones parpadear en su rostro, confusión, incredulidad y finalmente enojo. Esto es absurdo, los alquileres se han multiplicado por 2, exclamó. Dije, encontrarse con su mirada. Es el precio de mercado para esta propiedad. Si no puedes permitírtelo, tendrás que buscar otro lugar para vivir. La cara de Greg se puso roja, su ira palpable. No puedes. Esto, él protestó. Yo puedo y lo soy, respondió sintiendo una sensación de empoderamiento que no había sentido en años. Esta es la casa de mi familia, Greg, lo has olvidado, pero yo no. Los días posteriores a la presentación del contrato de alquiler fueron una mezcla de batallas silenciosas y confrontaciones abiertas. La verdadera naturaleza de Maran. Una vez escondida bajo un velo de intrusión cortés, ahora emergió con toda su fuerza. Una noche estaba poniendo la mesa para la cena cuando Moran entró a la cocina. Sus ojos escanearon rápidamente la habitación, aterrizando en la comida simple pero nutritiva que había preparado. Esto es lo que se llama cena, ella se burló en mis. Sabíamos cómo mantener a nuestras familias adecuadamente. Apreté los dientes forzando una sonrisa educada. Es saludable y me gusta, lo defendí. Maran resopló descartando mis esfuerzos con un gesto de la mano. Los niños no saben lo que es bueno para ellos, depende de nosotros enseñarles claramente. Te falta esa comprensión. Sus palabras me dolieron, pero me mantuve. Había aprendido que reaccionar ante Moran solo alimentó su desdén a medida que pasaban los días. La presencia de Maran se volvió más opresiva. Ella criticó mi crianza, mis tareas domésticas, incluso mi elección de ropa. Era como si ella estuviera tratando deliberadamente de provocarme. Una tarde que regresé a casa de un recado rápido y encontré a llorando y a Marin sentados tranquilamente en la sala leyendo una revista. ¿Qué pasó?, le pregunté corriendo para consolar a mi hija. Tu hija es simplemente siendo quisquilloso como siempre, Moran respondió sin levantar la vista. No tengo paciencia para semejantes tonterías. Sostuve a Mía cerca sintiendo una oleada de ira protectora. ¿Cómo podía ser tan fría con propia nieta? Más tarde esa semana, tuve una reunión con un cliente potencial. Para mi pequeño negocio, Marin, ¿podrías cuidar a Mía por un par de horas?, pregunté esperando un poco de cooperación. Moran me miró, su expresión era de molestia. Está bien, pero hazlo rápido. Tengo planes para más tarde. Regresé de la reunión para encontrar a una vez. Otra vez en apuros. Moran no estaba a la vista. Después de calmar a Mía me enfrenté a Moran. ¿Dónde estabas? Confié en ti para que la cuidaras. Moran puso los ojos en blanco. Tuve que salir un rato. Ella estaba durmiendo de todos modos. ¿Cuál es el problema? El problema fue eso. El egoísmo. Maran ahora estaba afectando a Mía,
mi tesoro más preciado. Entonces me di cuenta de que Moran nunca cambiaría. Su desprecio por mí se había extendido a Mina y no lo toleraría más. Llamé a mi padre esa noche, mi voz temblaba con un mezcla de ira y determinación. Papá, está empeorando. Ella no solo me. Apuntando ahora, está descuidando. La respuesta de Mia Nan fue rápida y resuelta. Necesitamos acelerar nuestro plan. No es seguro para ti y para mí, ya no. Al día siguiente observé a Greg y Moran susurrando. En la sala sus cabezas se juntaron en lo que parecía una conspiración. ¿Qué estás tramando tú también ahora?, pregunté en mi voz. Greg levantó la vista fingiendo inocencia. Solo estaba discutiendo algunos asuntos financieros. No hay nada de qué preocuparte, respondió, pero yo sabía mejor que el contrato de alquiler los había perturbado y ahora estaban peleando. Casi podía oler su desesperación, un aroma que en otras circunstancias podría haber sido satisfactorio. En cambio, sentí una fría instalándose en mi corazón. Me habían subestimado pensando que me desmoronaría bajo su presión. Pero estaban equivocados. Estaba lista para contraatacar, no solo por mí sino por Mia. Las líneas de batalla estaban trazadas y ya no era un jugador pasivo en su juego de control. Estaba a punto de cambiar las reglas por completo. Todos los días. La casa me sentía así. Caminando sobre una sonda de tetas, la presencia de Marian cobraba gran importancia, una fuente constante de negatividad. Sus comentarios eran como espinas que pinchaban mi paciencia y resolución. Una noche, mientras acostaba a Mia, escuché a Moran hablar con Greg en voz baja en la sala de estar. Eli no es. Para ser madre, es demasiado blanda e indecisa. Necesitas a alguien que realmente pueda administrar una casa de manera eficiente. Me quedé congelada escuchando su conversación. La respuesta de Greg fue un débil acuerdo, una traición que fue más profunda que cualquiera de las duras palabras de Marian al día siguiente. Enfrenté a Greg. ¿De verdad crees que una mala madre?, le pregunté con voz temblorosa. Greg evitó mi mirada. No se trata solo de ser la madre y Liz, se trata de ser responsable, de ser adecuada. La palabra codificó en mi mente una acusación punzante de mi papel. En esta familia, a medida que pasaban los días, las manipulaciones de Moran se volvieron más. Ella reorganizó los muebles a su gusto, eliminó los elementos que consideraba innecesarios y se hizo cargo de la cocina, empujándome efectivamente a los márgenes de mi propia casa. Un día, llegué a casa y encontré a Mia llorando inconsolablemente. Moran estaba en la cocina ignorándola por completo. ¿Por qué no la estás atendiendo?, exigí. Que mi corazón acelerara con preocupación. Mergen sintió un frío desapego en sus ojos. Ella necesita aprender a calmarse, es parte de crecer. Esa noche llamé a mi padre, mi voz una mezcla de ira y desesperación. Ya no puedo hacer esto, papá. Greg y Mary están destruyendo todo lo que aprecio. Necesito salir. La respuesta de Nolan fue inmediata y tú y Mia venid y quédate conmigo, solucionaremos esto. Dudé en irme. La casa significaba renunciar a la lucha, pero quedarnos significaba someternos a Mia y a mi más tormento. La decisión cristalizó a la mañana siguiente cuando encontré mis pertenencias personales en cajas en el garaje. Maran había decidido que estaban abarrotando la casa, que el de violación era el fin final. Empaqué nuestros artículos esenciales y eché un último vistazo a la casa que una vez había sido un refugio de amor y felicidad. Cuando cerré la puerta detrás de mí, una sensación de alivio me invadió. Estaba dejando atrás los muros opresivos de esa casa, pero también estaba entrar a lo. Quedarse con mi padre me trajo una sensación de paz. Habían pasado meses sin la calidez que una vez conocí, pero la risa de Mia llenó la casa una vez más. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Me senté con mi abogado para discutir el proceso de divorcio que quiero completo. Custodia de Mia, dije firmemente. Quiero que me devuelvan la casa. El abogado asintió reconociendo la gravedad de la situación. Construiremos un caso sólido. Usted tiene derechos. Cuando comenzaron los procedimientos legales me di cuenta de que esto era más que un simple divorcio,
Era una lucha por mi identidad, el futuro de mi hija y la justicia contra la tiranía de Greg. Moran. La reacción de Greg a los papeles del divorcio varió desde la conmoción hasta la ira. Estás cometiendo un error, Liz, no ganarás esto, me advirtió, pero yo estaba decidido, ya había soportado suficiente, ya era hora de recuperar mi vida y proteger a mi hija del ambiente tóxico que habían creado. Ya no era la y complaciente en Liz. Era una madre, una luchadora lista para recuperar el control. El proceso de divorcio se convirtió en una danza fría y calculada de maniobras legales y conflictos emocionales. Raciones. La conmoción de Greg rápidamente se convirtió en una amarga determinación de luchar en la oficina del abogado. Revisé la custodia impugnada y los reclamos. La casa. Él está impugnando la custodia de Mia. Dije con incredulidad en mi voz. El abogado asintió solemnemente. También está impugnando su reclamo sobre la casa, pero tenemos un caso sólido. A medida que siguió la batalla legal, mi resolución se endureció. Ya no se trataba solo de dejar un matrimonio fallido, sino de enfrentar la injusticia. La manipulación que había soportado. En medio de esto, mi padre y yo finalizamos nuestro plan para el contrato de alquiler, un movimiento estratégico diseñado para obligar legalmente a Greg y Maran a desalojar mi casa familiar. Una tarde, yo estaba en la casa para entregar los nuevos términos de alquiler. Greg y Moran me esperaban con una mezcla de desafío y curiosidad. Le entregué a Greg el documento mirando su rostro. Mientras lo leía, esto es ridículo, estás aumentando el alquiler a una cantidad exorbitante. Explicó que sí, Greg, respondí con calma, ese es el precio del mercado para una propiedad de este tamaño y ubicación. Moran intervino con voz aguda con pánico, no. Hacer esto. Para nosotros, Alice, esta es nuestra casa, no. Moran, respondí manteniéndome firme, esta es la casa de mi familia, tú y Greg habéis dejado en claro que no soy bienvenido aquí, así que si deseas quedarte, estos son los nuevos términos. Que Greg cerró de golpe el documento. En la mesa, su ira palpable. Lucharemos. Esto no te saldrás con la tuya. Pero detrás de sus palabras sentí su miedo al darse cuenta de que estaban perdiendo el control. Cuando salí de la casa, un sentimiento agridulce me envolvió. Reclamando mi hogar fue un paso significativo, pero los juguetes abandonados de Mia en la sala de estar me recordaron el costo personal. Esta batalla. Los días que siguieron fueron un torbellino de citas legales y agitación emocional. Me aferré a Mia. Su inocencia y su amor me anclaron en la tormenta. Durante uno de las audiencias los verdaderos colores de Greg salieron a la luz. Liz es inestable, su señoría, afirmó que ella no es apta para ser guardiana de él. Mi corazón latía con fuerza mientras mi abogado contrarrestaba sus acusaciones infundadas con evidencia de mis ingresos estables y mi relación amorosa con Mia. En una reunión posterior con el abogado de Greg, propuso un acuerdo. Greg está dispuesto a renunciar a su derecho a la casa a cambio de la custodia compartida y una reducción en la. Dijo. Dudé, dividido entre el deseo de poner fin a esta batalla y la necesidad de proteger a Mia de la influencia tóxica de Greg y Marian, pero luego he recordado las lágrimas de Mia, la insensibilidad de Marian y la traición de Greg. Se trataba de que justicie dé el ejemplo a mi hija. Me niego. Dije. Firmeza. No comprometeré el bienestar de Mayo ni el hogar de mi familia. La decisión de continuar la lucha fue difícil pero necesaria. Ya no era la mujer que toleraba la falta de respeto y la manipulación. Estaba luchando por mis derechos, el futuro de mi hija y la dignidad que Greg y Maran habían tratado de arrebatarme. Líneas de batalla estaban trazadas y estaba lista para lo que viniera después, el día de la final. La confrontación llegó como una tormenta en el horizonte. Armado con documentos legales, me paré en la puerta de lo que solía ser mi santuario, ahora un campo de batalla. Greg abrió la puerta, su rostro una máscara de desafío. Flotando detrás de él, ansiedad evidente en sus ojos. ¿Qué quieres? ¿Y Liz? Greg preguntó en su tono helado. Estoy aquí para finalizar los arreglos, le dije entregándole el contrato de alquiler actualizado. Mientras leía, su expresión pasó de la confianza a la incredulidad. Esto es absurdo, explicó. Que estás exigiendo un alquiler que es más que irrazonable. La tasa del mercado para una propiedad de este tamaño y ubicación, respondí firmemente. Si no puedes permitírtelo, tendrás que desalojar. Marin dio un paso adelante con la voz temblorosa. No puedes hacernos esto, no tenemos otro lugar a donde ir, esa fue tu elección cuando decidí sacarme de mi propia casa. Dije al encontrar su mirada.
Golpeó el documento sobre la mesa. Veremos qué tiene que decir el tribunal sobre esto. No te saldrás con la tuya al tratar de desalojarnos. Esto dejó de ser tuyo. En casa, cuando elegiste ignorar mis derechos y mis sentimientos, repliqué, el aire se espesó con tensión, la antes familiar sala de estar se sentía como una tierra. Los recuerdos me inundaron, pero ahora era solo un caparazón que albergaba amargura y traición. Cuando me volví para irme, la voz de Marán se detuvo. Yo Alice, por favor, podemos negociar, debe haber una manera de resolver esto, ella suplicó. Hice una pausa considerando sus palabras y luego, con un resultado que me sorprendió incluso a mí, que no quedaba nada por negociar. Tomaste tu decisión cuando elegiste ponerte del lado de Greg en mi contra y mía, con eso salí de la casa dejando detrás de los ecos de una vida que ya no existía. Los días que siguieron fueron una mezcla de alivio e incertidumbre, pero mi determinación nunca flaqueó. Finalmente, el tribunal. A mi favor. A Greg y Marán se les dio un mes. Al abandonar la propiedad, la noticia los golpeó como un maremoto que se llevó los últimos vestigios de su control y arrogancia. Cuando regresé a la casa de mi familia, ahora vacía de su presencia, una sensación de paz me envolvió. No era la pieza de